En el comedor, los de Yu-Gi-Oh se encontraban al parecer, estaban pensando todo lo ocurrido, precisamente lo que vieron de los antihéroes, aunque tenían curiosidad de saber de los otros 6 antihéroes. Y bien, ya terminamos nuestros aperitivos, ahora nos tocaría regresar a esa sala de cine, la verdad me interesa saber más de esos antihéroes. Diría viendo su libreta, desde que le mostraron a los primeros 6, Pegasus ha estado constantemente pensando cómo serán los siguientes, ya que era muy beneficioso para él. Yo la verdad espero, que sean igual de geniales que los que ya vimos, aunque bueno algunos tengan vidas bastante tristes, se me hacen interesante. Diría con una sonrisa para Joy, ver a los antihéroes le genera algo de curiosidad, pues pensó que serían igual que los héroes, pero al verlos le daría más intriga. Compañero, presiento que hay algo en estos 6 que es muy familiar, algo, como mi pasado. Diría algo confuso por una extraña razón. El faraón se sentía confundido, presentía que en estos 6 antihéroes que faltaban estaría algo del antiguo Egipto, algo que despertaba de a poco su interés. Si así lo presientes debe de ser así, de todos modos tranquilo, sé que ellos nos explicarán bien, lo de estos antihéroes, además creo que será algo interesante de ver. Diría con una sonrisa, si algo ha tenido Yuji es el hecho de siempre querer ayudar a sus seres queridos y amigos. Hermano, ¿estás bien? Te noto muy preocupado, ¿acaso hay algo que vimos que no te gustó? ¿Puedes contarme? Me preocupas. Diría preocupado, a Mokuba se le hacía extraño ver a su hermano tan callado, como si algo de lo que vieron le afectara. Veo que el sitio está muy tenso, me iré de una a la sala de cine, los esperaré allá, diría para irse a la sala. Tristán veía el ambiente con algo de preocupación, ver a Kaiba tan serio, y como Mokuba se preocupaba por él, ver como Yuji parecía hablar solo, aun cuando él sabía que estaba el faraón con él, la verdad le preocupaba todo esto. Este sitio es interesante y veo que al faraón y sus amigos también los trajeron, diría sería. La verdad a Ishizu una extraña luz la absorbió trayéndola aquí, para que entendiera. Fuyumi le explicó todo lo que vieron los demás, y después hablaría con los demás. Ishizu, me alegra que esté con nosotros aquí, espero que no te haya pasado nada malo, pero me alegra de verte. Diría con una sonrisa. Para Tea es muy bueno que varios de sus conocidos aparezcan aquí y pueda estar tranquila. Bueno, yo también me voy, no voy a esperar a que nos llamen, nos vemos. Se va a la sala de cine. Y bien, ¿dónde están esos 2? ¿No se supone que les toca mostrarnos a los demás antihéroes? La verdad estoy empezando a perder la paciencia. Diría molesto. Espera, están aquí, pero ¿qué están viendo en la pantalla? Se les nota muy concentrados. Diría confundido al ver a Saun y a Fuyumi viendo la pantalla. Sí existe. La tengo protegida. ¡Estúpido! ¡Está embarcada! ¡Y llegaron los meseros! ¡Patricia Fernández! ¡Se retira de aquí! ¡Se de aquí! ¡Lárgate con tus meseros! ¡Aquí no entra nadie! ¡Lárgate! Perdonen, estábamos aprovechando de ver algo mientras ustedes comían, pero ya que están aquí nos tocará mostrarles a los demás antihéroes. Tengo una pregunta, exactamente cómo serán estos antihéroes, serán iguales a los que ya los demás vieron. Preguntaría con curiosidad. Digamos que algunos serán parecidos y otros serán un poco diferentes a los vistos, así que por favor miren a la pantalla. Diría tranquila viendo a los de Yu-Gi-Oh! Como uma gata espreitando, analiso todo esse lugar. Os roubos mais lindos que em toda a sua vida você ainda vai ver. Então meu herói me falou que você veio procurar. Adoro brincar com você. Rainha do crime, não se limite. Se for capaz é melhor me pegar. Vamos com calma, querida aranha. Não tá na hora de se apaixonar. Eu sei que eu não preciso, mas eu vou roubar seu coração. É algo que você jamais terá. ¿Como una gata? ¿Esa mujer quién es? Además, ¿por qué esa vestimenta negra? Preguntaría con leve curiosidad, la verdad al faraón esta antihéroe no le preocupaba, pero sabía que más adelante había algo que le interesaría. ¿Los robos más lindos? Ningún robo es lindo. ¿Quién es esta mujer exactamente y sobre todo qué tan experta en robar es? Se le nota algo confiada. Diría cruzado de brazos, Kaiba veía esto sin algún interés. Debo de admitir es linda, aunque es una lástima que sea una ladrona, pero exactamente por qué se volvió una ladrona. Preguntaría con algo curiosidad, sentía que algo le había pasado a esa mujer para que estuviera así. Aunque no se ve que tenga poderes, me interesa, así que esperaré pacientemente su explicación. Diría en su tono refinado.
Felicia Hardy, también conocida como Black Cat, nació en Queens, Nueva York. Toda su vida creció como una consentida niña de papá, intentando emular a su querido padre Walter Hardy en todo. Cuando él desapareció de su vida, la madre de Felicia le dijo que él había muerto en un accidente de avión. Felicia descubrió posteriormente la verdad. Walter Hardy era el mejor ladrón de guante blanco del mundo, pero sus crímenes habían acabado con él. Seguía vivo. Al enterarse de las cosas que hizo su padre, decidiría seguir sus pasos, así convirtiéndose en ladrona. Así que solo por seguir los pasos de su papá, la verdad aunque sea fue solo eso y no algo más trágico como los demás antihéroes. Diría algo aliviada, pues a diferencia de los demás esta antihéroe no sufrió tanto. Exactamente qué habilidades tiene, aunque por lo que noto es solo una mujer y ya no debe tener más habilidades además de las de una humana común. La verdad ya les explicaré las habilidades de Black Cat: habilidades físicas y acrobáticas, agilidad, fuerza y velocidad sobrehumanas. Es una acróbata excepcional, comparable a Spider-Man en términos de habilidad, capaz de realizar saltos y movimientos complejos con facilidad. Maestra del sigilo. Puede moverse con gran sigilo, infiltrándose en lugares de alta seguridad y evitando ser detectada por sus enemigos. Combatiente experta. Es una luchadora callejera habilidosa, capaz de enfrentarse a múltiples oponentes a la vez. Garras retráctiles. Sus guantes cuentan con garras de acero que le permiten cortar objetos y escalar paredes. Interesante, debo de admitirlo, aunque también en un futuro nos mostrarán a ese tal Spider-Man. Preguntaría curiosa. No es la gran cosa, es solamente una mujer y ya, mejor dicho solo una ladrona y listo, mejor veamos a otro. Sinceramente, aun cuando es una ladrona, ese sigilo y agilidad se hace muy interesante, la verdad sería muy beneficioso. Pero el lado bueno es que no tuvo un pasado tan triste o devastador como los demás, eso es algo bueno. Diría con una sonrisa. Pero la idea de que Rope tampoco es buena, pero como no sabemos las circunstancias que ha pasado, mejor no opino. Nascido dos oceanos, das mais selvagens feras, mestiço atlante humano, mas renego a terra. Só selvas de concreto, não prendem minhas asas. Se nadar em Atlantis, inundo suas casas. Viva com seu inimigo e saber o que habita em seu coração. Vivi com humanos e foi o suficiente pra Atlantis sucumbir ao chão. Culpa dos humanos, vocês acabaram com a minha casa. Baleia gigante, se afoguem nas minhas águas. Bueno, me toca explicar. Namor nació en 1915, en la ciudad capital del Imperio Atlante, inicialmente sin nombre, y luego ubicado frente a la costa antártica. Su madre era la hija del emperador Tacor Fenn, y su padre, un capitán de marina estadounidense, Leonard Mackenzie, del rompehielos Oracle. Se habían enamorado y se habían casado a bordo de un barco mientras ella estaba, sin que él lo supiera, espiando a los intrusos humanos. Cuando Fenn no regresó, los guerreros atlantes atacaron el oráculo, evidentemente matando a Mackenzie, y devolvieron a Fenn a su reino. El mutante de piel rosada, Namor, nació posteriormente entre los atlantes de piel azul. Se convirtió en el príncipe de la Atlántida y en un guerrero para su pueblo contra los habitantes de la superficie. Así que hijo de una princesa de Atlantis. Interesante, ¿qué más nos puedes contar de él? Diría con una sonrisa mientras anotaba en su libreta. Al parecer, él ha pasado bastantes conflictos con los seres humanos, lo digo por sus palabras, se nota que no les agrada. Diría cruzado de brazos. Bueno, es hora de explicar sus habilidades. Fuerza sobrehumana. Namor es increíblemente fuerte, superando a la mayoría de los seres, incluso en tierra firme. Su fuerza se incrementa aún más cuando está en contacto con el agua. Velocidad y agilidad sobrehumanas. Tanto en el agua como en tierra, Namor puede moverse a velocidades asombrosas y con gran agilidad y coordinación. Durabilidad y resistencia sobrehumanas. Namor puede soportar grandes impactos y temperaturas extremas, especialmente en el agua, donde su musculatura se vuelve más eficiente. Vuelo. Gracias a sus alas en los tobillos, Namor puede volar tanto en la atmósfera como en el agua, permitiéndole realizar maniobras aéreas complejas. Respiración submarina. Namor puede respirar tanto en el aire como bajo el agua, lo que le permite moverse libremente en ambos entornos. Sentidos mejorados. Namor tiene una visión y audición superiores a las de los humanos, lo que le permite ver y escuchar claramente incluso en las profundidades del océano.
Factor curativo regenerativo. Namor puede recuperarse de heridas y lesiones a un ritmo acelerado, aunque no es inmortal. Adaptación acuática. Su cuerpo está adaptado para la vida bajo el agua, incluyendo una circulación sanguínea especializada para soportar temperaturas frías y una visión optimizada para la oscuridad de las profundidades. Telepatía acuática. Namor puede comunicarse telepáticamente con la vida marina y persuadirla para que cumpla sus órdenes. Hipnosis. Namor puede generar un sonido hipnótico que puede llevar a otros a ahogarse en el agua, aunque esto puede detenerse con un sonido fuerte. Trepar paredes. Namor puede escalar paredes con facilidad. Otras habilidades. En el pasado se le han atribuido poderes como la emisión de agua, la imitación de animales acuáticos, el uso de sonar y la capacidad de sentir vibraciones y movimientos sutiles a su alrededor. Wow, es genial que tenga tantas habilidades, pero es demasiado bueno para ser verdad. Diría serio. Por primera vez estoy de acuerdo con Wheeler exactamente cuáles son sus debilidades. Diría serio, sus debilidades son las siguientes. Deficiencia de agua. Cuando no se expone al agua, muchos de los atributos físicos de Namor disminuyen gradualmente y puede llegar a un punto en el que posee solo una pequeña fracción de sus poderes. La resistencia y durabilidad son los más afectados y, en su nivel mínimo conocido, están mucho más cerca a los niveles que posee la gran mayoría de los atlantes otros. Exposición renovada al agua e inmediatamente restaurar sus habilidades. Desequilibrio de oxígeno. Namor ha demostrado una vulnerabilidad a un desequilibrio de oxígeno al resto de mucho tiempo en agua o aire, resultando en cambios de humor maníaco-depresivos. Namor se cree que en medio de un desequilibrio en la época en la que se enoja con mucha facilidad, lo cual es bien conocido, y es incapaz de pensar clara y lógicamente. Se puede evitar este desequilibrio, sin embargo, dividiendo su tiempo entre los dos ambientes. Se ha utilizado de vez en cuando los medios científicos o mágicos para regular sus niveles de oxígeno. Con el desequilibrio de un control adecuado, Namor ha demostrado ser un líder mucho más capaz y, en general, mucho más fácil estar en contacto con. Deshidratación. Muy potente base de calor. Ataques son algo así como una preocupación, ya que provocan deshidratación, causando que su cuerpo se seque más rápido, y debilitar a una tasa acelerada. Contaminación. Si Namor está inmerso o expuesto al agua contaminada, puede tener un efecto negativo tanto en la fisiología y la eficiencia de sus atributos físicos. Debía suponerlo, pero la verdad es Namor me recuerda un poco a un duelista con el cual me enfrenté en Ciudad Batallas, o más bien a una carta de este último. Diría sonriendo mientras recordaba aquella carta, la carta insignia de Mako Tsunami, el pescador legendario era la carta que le ganó a Mako en el duelo que tuvo con él. Vaya, veo que Ioi todavía se acuerda de ese duelo. Me alegro, y si Namor tiene un gran parecido con esa carta de duelo, pero dejando eso de lado, es algo inesperado, no parece un antihéroe. La verdad, estoy de acuerdo, no parece un antihéroe, más parece un simple príncipe, aunque bueno, las apariencias engañan. Para ser honesta, se ve algo atractivo, pero dejando eso de lado, se ve que impone respeto ante todos los de Atlantis, lo cual es increíble. Diría con una sonrisa. Se nota que es alguien de respeto, alguien el cual si se meten con su gente, estará dispuesto a pelear. Hay que tenerle respeto. Es increíble, pero me interesa conocer a los demás. De seguro serán iguales que él o completamente diferentes. Dentro de Madipu, aprende a assassinar. Cada flor vermelha nasceu, uma viúva negra. Treinada como espião, pela TGB eu iria lutar. Eu sei que não quero ser uma vilã, mas se for preciso eu irei te matar. Manda bota pro combate, mas sozinha novamente. Viu essa barra, mas não matando inocente. Por isso entre na Chile e retornarei como a gente. O que merece são, você ainda não entende. Mas essa guerra civil ficaria outra gente. Eu quero chegar sangue no rosto dos meus amigos. Do lado do governo, se não fizer aquele mano eu vou te derrubar sozinha e acabar com tudo isso. Natalia Lianovna Natasha Romanova, más conocida como Natasha Romanov, nació en Stalingrado, actualmente Volgogrado, en 1928. Poco se sabe del personaje excepto que perdió a sus padres cuando era una niña durante un ataque a Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Espera la Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso ella también es inmortal al igual que el señor Wolverine, además que es la Sala Roja? Preguntaría con curiosidad. Déjenme seguir explicándoles primero. Cuando los nazis incendiaron el edificio en el que vivían Natasha y sus padres, su madre entregó a la niña a un soldado ruso llamado Iván Petrovich Bezukov, y que se hizo cargo de ella. Mientras crecía, se convirtió en su figura paterna y su protector.
Las tempranas y excepcionales aptitudes psicológicas y físicas de Natasha la convirtieron en una candidata perfecta para los servicios de inteligencia soviéticos, pero también se convirtió en el foco de atención de otras peligrosas organizaciones terroristas y criminales. En 1941, el barón von Stucker raptó a Natasha y se la entregó a la peligrosa organización criminal ninja conocida como La Mano, que le lavó el cerebro y la convirtió en su principal asesina debido a sus habilidades innatas. Qué mal que por una guerra ya ha perdido a sus padres, pero ¿qué es exactamente la KGB? Y sobre todo ¿qué tiene que ver la Sala Roja y la KGB con ella? La KGB fue el nombre de la agencia de inteligencia, así como de la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética, y la Sala Roja es una instalación secreta de entrenamiento soviética, donde se crearon y entrenaron a las viudas negras, espías y asesinas altamente especializadas. Varios tenían diferentes reacciones, algunos se sentían mal por ella, el hecho de haber perdido a sus padres en una guerra era algo que no todos se imaginaban. Claro que dos no les preocupaba, más bien les daba más interés. Así que una agencia secreta de la Unión Soviética, es interesante y el hecho de que hagan espías y asesinas es hasta incluso mejor. Lo diría con una sonrisa sádica. Esa Sala Roja se nota que es un sitio bastante interesante, pero exactamente cuáles son sus habilidades, y sobre todo quiénes eran esos sujetos que ella menciona como amigos, preguntaría con intereses. Debo de admitir, aunque es alguien letal y peligrosa por ser una espía, la verdad no me interesa, no veo la necesidad de crear una carta basada en ella. Diría mientras guardaba su libreta. No me quiero imaginar todas las vidas que tuvo que quitar, toda la sangre que debe tener en sus manos, debió ser algo difícil para ella. Dijo cruzado de brazos. Bien, ¿qué más nos puede explicar de ella, sus habilidades o algo así? Preguntaría curioso. Después de un lavado de cerebro, Natasha tendría la misión de atacar a varios miembros de los Vengadores, pero gracias a estos mismos la librarían del lavado de cerebro y así uniéndola al grupo de los Vengadores, y no solo a los Vengadores, también a S.H.I.E.L.D. Disculpe, ¿pero qué es S.H.I.E.L.D.? ¿Acaso es una empresa privada o algo así? La División Estratégica de Intervención, Aplicación y Logística de la Patria, mejor conocida por su acrónimo S.H.I.E.L.D., es una agencia extragubernamental estadounidense de inteligencia y contraterrorismo encargada de mantener la seguridad nacional y global. Fundada a raíz de la victoria aliada sobre las potencias del eje de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial, S.H.I.E.L.D. se organizó para proteger a los Estados Unidos de todas las amenazas posibles. Con sus armas avanzadas y agentes extraordinarios. Entonces podemos decir que ella es la más héroe de todos aquí. Quiero decir que hizo cosas malas, pero al estar con los Vengadores ya sería un héroe en sí. Diría con duda. La verdad me alegra que tenga a los Vengadores como amigos, pero me gustaría saber de ellos, pero eso será en un futuro, pero nos pueden explicar sus habilidades. Eso en un futuro les explicaré, pero por el momento mejor continuemos, ya se acercan los tres grandes, así que por favor presten atención. Mercenário assassino, Mark Spector. Carrego junto comigo toda essa dor. Morto no tempo de concho, como vingança despertar. Se afaste, eu tenho mentes em colapso. Sou o punho da vingança que guarda aqueles que caminham à noite. Puxo meu medo, então devo a mim. Mataria aqueles que eles se opõem. Hoje vem Grant, Mark Spector. Essa escolha é sua. Sou seu punho da vingança. Cavaleiro da Lua. Varios tendrían diferentes reacciones, a algunos les interesaba este sujeto, este tal Mark Spector, y más por lo de ser un mercenario, pero al escuchar que este había muerto, en el templo de Khonshu había despertado de a poco su interés, por una extraña razón, Khonshu desprendía un aura, que les llamaba la atención, algunos se preguntaban, ¿acaso es un dios? Se ve ridículo con ese traje y ese nombre, también es ridículo exactamente quién es ese tal Khonshu y por qué lo deberíamos ver. Diría cruzado de brazos serio. La verdad siento un leve escalofrío al verlo, para que negarlo me da un poco de miedo. Diría temblando al ver al Caballero de la Luna. Este hombre, no este antihéroe, presiento que es parecido a los dioses egipcios, como si tuviera algo que ver con el antiguo Egipto. Diría con un tono serio. Este sí me interesa y más ese tal con su jeje, será interesante hacerlo una carta. Anotando en su libreta. ¿Mente colapsada? Además, ¿quién es exactamente Khonshu, y por qué es tan importante para este antihéroe para considerarse su puño de venganza?
Preguntaría curiosa. Eso te lo puedo explicar, Yotea es sencillo. Khonsu es un dios del antiguo Egipto encargado de cuidar a los viajeros más que todos los que viajan en la noche. Diría sería mientras veía a los demás. Solo cuida de los viajeros nada más, aunque sea nos van a explicar de sus habilidades aunque sea. Preguntaría con duda. Compañero, al parecer este era el que llamaba tu atención, pero me parece raro que ellos no hayan explicado más de este antihéroe, o acaso no tienen suficiente información. Diría con duda. Hermano, este antihéroe me genera algo de miedo, pero no entiendo por qué no explican sobre él. Confundido, pues esperaba que Saúl o Fuyumi explicaran al Caballero de la Luna. La verdad, esto es preocupante, espero puedan responder. Él es Mark Spector, como vieron es un mercenario, que murió en el templo del dios egipcio Khonsu. El dios decidiría revivirlo, no sin antes volverlo su representante en la tierra, así naciendo el Caballero de la Luna. Con lo de la mente colapsada es porque son dos personalidades en un mismo cuerpo. Dos personalidades en un mismo cuerpo, qué sujeto tan extraño. En fin, ¿cuáles son sus habilidades? Las habilidades del Caballero de la Luna depende bastante de una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? La verdad, se están comportando raro y eso no es bueno. Recuerden que son dos en un mismo cuerpo, además como lo potencia Khonsu. Estos se están comportando muy extraño, pero dejaré pasar esto, pero por el momento será mejor seguir viendo. Diría serio. Entonces vemos al otro antihéroe, ¿verdad? Ya que por lo que notó ustedes, no van a explicar a este. Diría serio mientras veía como Fuyumi asentía. Prepara a porra toda. Quero chegar a mais de 1000 por hora. Passando na sua frente, o clima fica tenso. Barulho de corrente, vê seus artefatos. Tudo que toca acender, seja cavalo, mato ou mustang. Não deixa da merda, e seus olhos aprendem. Tem seu motoqueiro, vai te pegar. Não se comporta direito, o inferno vai passear. Ali dos meus olhos, se é que você tem coragem. O espírito da vingança acelera e acelera, botando fogo na... Todos verían la pantalla, curiosos de este antihéroe, pero cuando escucharon la risa varios se pusieron nerviosos, algunos temblaban y a otros no se les notaba, pero al ver al motoquero fantasma los asustó. Ver a esa calavera en llamas mientras tenía sus cadenas y iba en moto dejando un rastro de fuego los dejaba impresionados y algunos en shock. Pero al ver los ojos de penitencia algunos, sentían un calor inmenso como si estuvieran en el mismísimo infierno. Claro, algunos al ser personas inocentes no sentirían nada, pero, habían dos que al ver al Ghost Rider a los ojos, empezarían a sentir algo que todo ser humano puede sentir. ¿Qué demonios? Este antihéroe desprende un poder mucho mayor al de los demás, y siquiera esto se supone que es un humano. Diría asustado, Marik no podía creer que una simple calavera en llamas lo pudiera hacer temblar. Fueron pocas veces que llegó a sentir miedo, pero eso era diferente. Marik empezó a sentir el verdadero terror. Maldito, que buscas con esa maldita mirada, no creas que me puedes asustar con eso, yo no le tengo miedo a nada. Diría intentando ocultar su miedo. Ya mi Bakura pudo sentir en carne propia lo que es el verdadero miedo, miedo de morir por los actos que has hecho, por el daño que se le hace a otros, aun cuando solo le importaba los artículos del milenio, eso ahora no importaba, él lo único que sentía era el miedo. Todos verían como la pantalla echaba humo solo para que ésta se rompiera, dejando a todos impresionados. Tanto era el poder del Ghost Rider que logró destruir la pantalla de la sala de cine. Demonios, no cabe duda, este debe de ser el antihéroe más fuerte, no por algo destruyó la pantalla, además de también sentirse el poder de él aquí. Anotaría en su libreta, claro está, aunque otros no lo notaron, mientras Pegasus escribía este estaba temblando. Quiero una explicación de este monstruo, exactamente cómo demonios tiene ese poder, además de cómo carajos fue capaz de destruir la pantalla de la sala de cine. Diría en shock ante lo visto en la pantalla. Por favor, señorita Fuyumi y Zaun, ¿podrían explicarnos sobre esto? La verdad, es algo que no esperábamos que pasará. Lo diría serio. Quédense tranquilos, ya les explicaremos, pero primero déjenme hacer algo con esto. Diría viendo la pantalla. 30 minutos después.
Listo, problema resuelto. En fin, él es Ghost Rider, un espíritu de venganza, que se encarga de hacer pagar el sufrimiento a los pecadores que se encuentran por el mundo. Como pudieron notar, tiene la mirada de penitencia, una habilidad en la cual consiste, que si esa persona que ha hecho daño lo ve a los ojos, sufrirá todo el dolor que esa persona provocó. Diría serio mientras los demás prestaban atención. ¿Para qué negarlo? Tengo miedo, solo ver a esa calavera en llamas hace que no pare de temblar. Diría asustado. Debo de admitirlo, da miedo el hecho de que en algún momento se te aparezca en la calle, pero el hecho de que solo ataque a los pecadores y personas que hayan hecho cosas malas nos salva un poco. Diría para luego suspirar. ¿Se sentís tranquilo el hecho de que él, a pesar de su apariencia, se encargara de solo criminales? Compañero, no puedo negarlo, este antihéroe tiene un poder enorme. El hecho de tan solo verlo y cómo destruyó la pantalla me hace temblar. Pero, ¿es solo un espíritu de venganza o acaso hay algún humano en esa cosa? Preguntaría curiosa aunque un poco asustada. Si hay alguien, el hombre de llama Honey Blaze, pero quizás luego les expliquemos más de él. ¿Por qué nos explicarán luego? ¿Por qué no nos explican ahora? ¿Acaso algo les preocupa? Si es verdad, a los demás los explicaron, pero al Caballero de la Luna y a este no lo han explicado. Tranquila, si ellos tienen demasiada información, y sería complicado explicarles ahora, por el momento será en otra ocasión. Ahora vean a la pantalla. Já não bastava ser um personagem, cês ainda tinham que me pôr no rap. Porra, o taco é mesmo uma desgraça. Se acalma, relaxa, Dead. Então vamos lá, qual HQ o Dead deve usar? Vou falando a vez que matei toda a marca. A lista é longa, então me deixa começar. O quarteto foi pra falar e tiro na cara. E se pode ter certeza, foi só aquecimento. Cara, que virou piada, logo você não é nada. Se sua popularidade, cê morria há muito tempo. Sei que cês estão gostando de escutar. Agora chegou a vez dos Vingadores. E nome merda vinha era usar. Cês apanham mais do que vinham só jogos. Dá mais tempo aí, véi, nem terminei a história, porra. Que se foda, eu vou cantar na ponte mesmo. Bora lá. Pra resumir, tá geral debaixo da terra. Eu sei que eu pareço um herói, mas sou muito mais pau no cu. Se perguntarem a melhor parte dessa merda, cês vão falar que com certeza é a Duane interpretando Deadpool. Todos verían la pantalla, solo ver a Deadpool claro está se les hacía raro y un poco loco verlo a él, pero al ver cómo este mataba a todo su universo, a Spider-Man, los Vengadores y demás villanos y héroes los dejó impactados. Pero qué demonios, este hombre está loco, ¿cómo demonios fue capaz de matarlos a todos? Diría en shock. Wow, la verdad de este no pienso anotar nada, la verdad, es un peligro. ¿Qué nos pueden decir de él, y sobre todo cuál es su nombre aunque sea? Diría cruzado de brazos. Espera, acaba de romper la cuarta pared. ¿Qué clase de antihéroe es él y sobre todo cómo es capaz de hacer eso? Diría impresionado, ya que no pensó que ese antihéroe pudiera hacer eso. Oiga, ¿están seguros que es buena idea mostrar a este? Ok, sé que Ghost Rider da miedo, pero este está muy loco. No diré mucho sobre él, ya que en un futuro les explicaremos todo. Él es Wade Wilson, es un mercenario y antihéroe de ese universo. Es conocido por su factor regenerativo y su capacidad de romper la cuarta pared. Espere, pero ¿cómo fue capaz de matar al señor Wolverine y a los Vengadores? Es algo que no me puedo sacar de la mente. Tranquila, Thea, quizás en el futuro nos expliquen eso. Además veo que no tienen mucha información. Bueno, este no me llama el interés, así que paso, aunque si nos explican en el futuro quizás me interese. Dice serio. Ya mi Bakura no diría nada, al parecer aunque no le interesa Deadpool, aún estaba completamente asustado por la mirada de penitencia, por lo cual solo se quedó callado. Justiça com as próprias mãos. O destino irá mudar, assim como desejar. Se você não sabe então que nós somos a sombra da sua luz, a linha entre o homem e o mal. Quer ver melhor do meu jeito então? Saia já do meu caminho. Eu conheço cada um dos meus erros. Pode deixar eles só sozinhos. A visão mais só vai que tão bem. Só que todo seu caminho destrói. Sei quem sou eu que me faz anti-herói. ¿Y bien qué les pareció? La verdad fue algo interesante conocerlos aún cuando algunos daban bastante miedo, pero fue entretenido. Diría con una sonrisa. Aun cuando normalmente estas cosas no son de mi interés, debo de admitir me gustó ver esto. Diría cruzado de brazos. Me gustó bastante, pude anotar bastante de ellos, así que puedo hacer cortes de duel de monstruo. Diría creando su libreta. Fue algo inesperado ver a un dios egipcio, pero la verdad fue muy bueno, muchas gracias. Diría para luego irse a sus respectivas habitaciones. Bueno, Fuyumi, cuídate, nos veremos luego, tengo un encargo que hacer. Diría para irse.
Bueno, debo de admitir, fue una experiencia muy extraña al inicio, pero interesante ver diferentes personas o monstruos. Fue algo interesante. Muchas gracias. Diría para irse: muchas gracias, señorita Fuyumi, pero ¿cuándo podríamos volver a nuestro universo? No sé cuándo podrán volver, pero les doy mi palabra, que podrán volver, no se preocupen. Muchas gracias, Fuyumi, y solo te diré, cuando puedas me gustaría que mis damas se enfrenten a tu monstruo. Diría sonriendo mientras se iba. ¿Mi monstruo? Allá es verdad, Luz, jaja, si tan solo supieran que no es un monstruo de duelo. Diría para irse. Fin de la parte 2.